el papel de los medios como cuarto poder, como vigilante del poder político. Y esto lo confirmé porque recientemente revisé una grabación que hicieron en este proyecto, que se llama Operación Retweet, en donde el Chama y el Pana hacen un recuento de lo que es su labor, de lo que era el objetivo por el que ellos surgieron. Y también hacen una serie de entrevistas a personajes relacionados con el periodismo y ahí es donde surgen con más fuerza estos elementos de los que acabo. Y también hay otro elemento importante por el cual considero que es conveniente analizarlo, que ellos fueron ganadores del premio Rey de España, me parece, el premio Periodismo. Y hay un video en el cual ellos, los avatares, explican que, bueno, pues ellos no son los ganadores, ellos simplemente fueron el vehículo por el cual estos periodistas pudieron dar a conocer su trabajo. Y bueno, ahí también se vuelven a recordar todos estos elementos que rodearon el proceso de Venezuela. Otra parte importante es esta referencia a que en general uno de los objetivos fundamentales fue el periodismo colaborativo y que tiene resonancia no solamente a nivel local o regional, sino que trasciende fronteras y a través del uso de estas plataformas y de nuevas modalidades de transmisión de información se puede conocer hasta en otros sitios, ¿no? No solamente en el lugar donde están ocurriendo estos hechos. Esto de periodismo colaborativo también me llamó la atención porque también estaría marcando esta ruta que hemos visto en los últimos años, por ejemplo, con los Panama Papers, en donde son investigaciones conjuntas de diferentes grupos periodísticos que dan a conocer casos que de otra manera quizá no serían posibles, ¿no? Que van un poco al meollo de cuál es el futuro del periodismo, pues el futuro es la investigación, aunque parecería ser que ya no quedaría solamente en el ámbito local, sino a nivel global con la unión de esfuerzos de varios medios. Esto no es nuevo, lo vimos, por ejemplo, cuando se produjo, vámonos muy atrás, el caso del Watergate, en donde la investigación la encabeza el Washington Post, pero ya después se unen otros periódicos. No, hasta donde entiendo, no trabajaron en colaboración, pero digamos que sería un antecedente de todo esto que vemos en Panama Papers y en otras investigaciones. Yo había puesto esta idea de enfocarlo también con la parte de agenda setting, porque finalmente es lo que estamos viendo, es una guerra de narrativas en donde este grupo de periodistas da su visión de la elección en Venezuela en contraposición a lo que dice Hugo Chávez. Y aquí lo importante es que Hugo Chávez insertó un avatar en su programa de televisión que se llama Cira. Cira, creo que hacían referencia a que era como una especie de asociación con Siri. Y digamos, aquí lo que se juega es esta parte de, bueno, pues Maduro da su visión, se apoya en este avatar que no se enfoca básicamente al tema electoral, sino a recuperar la narrativa de lo que ahí se define como la revolución bolivariana. Y entonces en este caso surge este contrapeso con la chama y el pana, que serían como una especie de términos coloquiales para referirse a los jóvenes, y que aquí es importante también porque el avatar que usa Maduro es una mujer joven que tiene, bueno, pues características de mujer venezolana y la chama y el pana también son jóvenes, entonces eso nos indica también una intención de llegar a ciertos públicos. Que a partir de lo que ocurrió con, lamentablemente, en el rancho Izaguirre y toda la narrativa de lo encontrado, a partir en el video, ¿se acordarán ustedes? El video que publicaron Guerreras Buscadoras, cómo se planteó el tema desde diferentes perspectivas, pero a mí lo que me llamaba la atención es un señalamiento que hacía Yasnaya Aguilar de Rompeviento TV. Ella muy bien planteó como algo que yo traía en el corazón y la mente y no sabía cómo plantearlo, y ella decía, bueno, todos los cuarta transformación en los medios alternativos, lo que podríamos llamar en términos académicos, o que se ha mencionado como youtubers de la cuarta transformación, tiene una narrativa en favor del gobierno. Lo cierto es que si estuviéramos, que si fuéramos opositores a este gobierno, nos iríamos a la yugular. ¿Por qué lo planteo de un camino u otro? Porque a mí me parece ver dos grandes tendencias en este tipo de coberturas. La primera, en aquellos conocidos
por su cercanía un poco más al discurso gubernamental. Voy a poner unos ejemplos. Vicente Serrano, ¿no? Todo ese grupo, incluso los periodistas, muy pro gobierno. Pero hay otro grupo de izquierda que justamente considero yo entraría Rompeviento TV, donde si bien no hacen el juego a los medios tradicionales ni a la derecha, pues tampoco se van a sumar a la versión gubernamental. Y es ahí, en esa disyuntiva, en la que yo me sitúo. Justamente entiendo que es un tema delicado, incluso para mí, en términos personales, es difícil de manejar, pero sí creo que hay que entrarle al menos descriptivamente de cómo se han movido estas narrativas en estos sectores en particular. Ustedes recordarán que la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba de que se desarrolló una campaña negra subiéndose un poco a este tema a través de trolls y cuentas falsas y todo. Entonces, digamos que creo yo, este caso tiene muchos elementos en cuanto a nuevos actores o agentes más bien comunicativos, pero también nuevas plataformas y nuevas formas de hacer campaña negra y un debate interno entre la postura de izquierda frente a un gobierno que se dice o es, depende de cómo lo se vaya a entender en la investigación. Con respecto al tema conceptual, creo que es muy importante porque en los medios tanto pro gobierno como críticos de izquierda, en el centro se encontraba cómo llamarle a este fenómeno y había quien decía, bueno, como se le llame, da lo mismo, ¿no? El hecho es que sucede una cosa terrible y no importa cómo se le llame. Pero había otra narrativa donde sí importa cómo se le llamen a las cosas. Entonces creo que ese es otro elemento interesante de el posicionamiento conceptual, ¿no? No solamente con lo que pasó realmente, etcétera, sino la importancia del concepto con el que se nombre a este fenómeno en un lado o el otro. Quería yo poner ya como referencias inmediatas, un poco para volver a poner en la discusión, digamos, la licitud o la pertinencia de los nuevos exponentes, como ayer mismo se informaba en un noticiario de Foro que el Vaticano tenía una oficina de atención a influencers y creadores de contenido porque al Papa le resultaba muy importante pues tener comunicación con las nuevas generaciones a partir de estos medios. ¿No? Es decir, que bueno, institucionalmente incluso está ese reconocimiento. Y por otra parte, escuchaba justamente con Carmen Aristegui, que es mi presa cotidiana, una entrevista que tenía con Irene Levy, en la que abordaban este asunto de la campaña que está difundiendo el gobierno de Estados Unidos sobre los migrantes, y en donde, aunque aparentemente Irene Levy planteaba que le parecía bien, digamos, la postura de Claudia Sheinbaum al respecto, notaba yo cómo Carmen se esforzaba por encontrarle un pero a cada argumento hasta que finalmente hizo que Irene Levy, bueno, pues se fuera justamente en esa dirección, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nada más me refuerza la idea de que las personas resultamos, a final de cuentas, poco confiables del todo para ponernos como referentes antes que los medios o que los propios discursos, ¿no? Aquí estás incorporando, según entiendo, esa inquietud, ¿cierto? Es decir, Uh -huh. ¿por qué a mí me interesaría, por qué alguien incluso sabe, como en el caso de estas influencers informativas, por qué alguien sabe que contando cuestiones de su vida personal, que proyectando cierta imagen, ¿no? Ciertos tips de cuidado, de lo que sea, eso va a tener cierta legitimidad para un público cuando se hable de otros temas, ¿no? Sí, de hecho, o sea, es que creo que además parte de estos públicos, más bien, parte de estos comunicadores o contemporáneos, a diferencia de Aristegui, de justo los que hemos ahorita dialogado en la sesión, sí están entendiendo qué están consumiendo actualmente los públicos. Ujú. Y al entender eso, creo que también entonces, creo que algo que me parece como importante también dejar sobre la mesa de algo que pienso, es que eso no les quita que lo que digan sea relevante o que sea riguroso, ¿no? O sea, pero al final, el hecho de entender que la gente ya no solo compra información política, sino también quizás desde el morbo, no lo sé, justo es algo que me gustaría indagar, que también compra tu vida personal, desde ahí también se están moviendo y desde ahí también están construyendo sus discursos para tener un impacto en donde quieren tener impacto, porque además las redes sociales funcionan también mucho desde ahí, ¿no? Desde la parte personal
Sí. para acercarte a los sujetos, que al final es lo que quieres mostrar de ti, ¿no? O la imagen que quieres construir. Entonces, creo, o sea, estoy partiendo como un poco desde ahí y ligando lo que ya había comentado, que bien retoman, muchas gracias, en torno a que sí creo que siempre, o sea, que este impacto que están teniendo positivo o negativo en algunos casos a nivel público, me parece que sí está muy relacionado a qué está consumiendo las audiencias o algunas audiencias y lo están entendiendo, que es algo que, como hace rato decía respecto a los videos y tal, es algo que a nosotros nos está costando mucho trabajo, ¿no? O sea, reconocer que hay audiencias ya bien diferentes a las que normalmente había incluso a nivel docente, ¿no? Ahora a nivel ya como de consumo masivo, pues muchísimo más cuando pensamos en comunicación de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora ya comunicación política y tal, pues bueno, ya tiene un impacto como más complejo y creo que es un poco hacia donde me gustaría ir en eso. No sé si han ido recientemente al cine, particularmente a Cinépolis. Justo antes, digamos, de la proyección de las películas, sale ahí, digamos, un breve corto en donde Paloma y Nacho son dos personajes, dan, digamos, reseñas y comentarios sobre las películas, sobre las cosas que van a ver, digamos, en los próximos meses y promocionan básicamente las películas de Cinépolis. Pues justamente, digamos, este concepto de Paloma y Nacho fue llevado recientemente a partir del 2025 a un podcast en forma que su duración es aproximadamente de 1 hora y media, 2 horas, dependiendo del episodio. Se transmite de manera periódica o se publica más bien de manera periódica en YouTube. Y pues a mí me interesaba justamente ver pues qué es lo que hacía, ¿no? Discursivamente qué es lo que hay ahí y sobre todo discutir y ver qué tanto a lo mejor es algo informativo y qué tanto vaya a la parte publicitaria, ¿no? Retomando a lo mejor un poquito a la definición más clásica que nos da Kotler, ¿no? Que la publicidad es toda aquella pauta pagada para poder promocionar algún producto o algún servicio. En este caso, pues, ¿qué tanto justamente tiene características publicitarias y qué tanto informativo? Es que estas definiciones tradicionales de lo que es publicidad, comunicación organizacional, ¿no? Producción audiovisual, ¿no? Periodismo, al final, debido justamente al cambio tecnológico, yo diría también cultural, ¿no? En cuanto a consumo y todo lo que implica, al final tienen que ser reformuladas, ¿no? Porque no se entienden de la misma manera, deben ser redimensionadas y creo que, bueno, es parte de lo que trataré de hacer en este caso de estudio.